El mundo entero está lleno de muchos elementos: agua, aire, tierra. Tenemos también autos, calles, árboles y, por supuesto, personas, animales y plantas. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que están compuestos de materia. En este programa de Ciencias Naturales aprenderemos qué es la materia, qué son los átomos, cómo están estructurados los átomos y qué son los estados de la materia. Hola, amigas y amigos. Hola, líder. Hola, Karina. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa para aprender divirtiéndonos. No lo podías decir mejor. Arranquemos con este programa que nos plantea un tema muy interesante. No, interesante y útil para la vida cotidiana, porque esto implica que tenemos que concentrarnos en investigar. Exactamente, porque todo en el mundo se puede investigar. No, espérate. ¿Todo? Sí, claro, porque todas las cosas que tenemos en el mundo se pueden conocer y por lo tanto se pueden investigar. Ah, pero entonces para ello es necesario saber de qué está compuesto todo lo que nos rodea, ¿no? Exactamente, pero son muchas cosas las que tenemos: autos, casas, plazas. Claro, agua, tierra, personas, plantas, animales. Y así seguiríamos enumerando y no nos alcanzaría el programa. Claro, por ello, para sintetizar hay que generalizar, hay que pensar en la materia. ¿Será que todo lo que nos rodea tiene una sola clase de materia? Es decir, que todas las cosas que están a nuestro alrededor tienen los mismos elementos. ¿Qué tienen que ver todas estas interrogantes con los átomos? ¿Sabes cómo están conformados los átomos? ¿Qué piensan ustedes, amigas y amigos? Interesante este tema de la materia, su composición y sus estados. Pero no se preocupen, que todas estas preguntas las vamos a resolver en este programa, para que vean que todas las cosas que tenemos alrededor, incluida la pantalla a través de la cual usted nos ve en este momento, es materia y tiene sus propiedades. La materia tiene muchísimas formas muy distintas, aunque tenga una misma composición. Todo lo que existe conocido como materia está formado por átomos. Los átomos son tan pequeños que en 1 centímetro cuadrado puede haber 100 millones de átomos. ¿Has visto dibujos del sistema solar? Ah, sí. El Sol está en el centro y a su alrededor giran todos los planetas. De igual manera, los átomos tienen un núcleo alrededor del cual giran electrones. Entonces, todo lo que existe está formado por esos minúsculos sistemas planetarios que dan vueltas y que unidos forman todo lo que vemos. Quiere decir que esta piedra que tengo aquí, que yo juro que no parece poder moverse, tiene millones de cositas adentro moviéndose. Exactamente. Así funciona en la piedra, en las personas, en el agua, en todos los elementos. Todos los átomos están formados por partículas subatómicas. ¿Y cuáles son? El núcleo, que si seguimos con el ejemplo del sistema solar, es el Sol, está formado por protones y neutrones. Y los que serían los planetas son los electrones, que giran a toda velocidad alrededor del núcleo. Ya, pero, ¿por qué se mantienen siempre así? Porque los electrones giran a gran velocidad alrededor del núcleo y eso los mantiene en su posición. Todos los átomos tienen un mismo número de protones y de electrones. Por ejemplo, el hidrógeno, que es el elemento más ligero de la naturaleza, tiene un solo electrón girando alrededor de un único protón. Pero cada elemento químico tiene diferente número de protones y por lo tanto de electrones. El helio, por ejemplo, tiene 2 electrones y 2 protones. El carbono tiene 6 electrones y 6 protones. El azufre tiene 16 electrones y 16 protones. Veamos ahora qué pasa con el fuego. Es también materia. El fuego son átomos moviéndose rápidamente. Por esta velocidad es caliente, como cuando frotamos algo muy rápidamente. El hielo tiene átomos de los elementos que forman el agua, es decir, del oxígeno y del hidrógeno. Estos se mueven muy lentamente y por eso es frío y sólido. Claro, mira, ve. Es durísimo el hielo.
Ese es el estado sólido de la materia. Si calentamos el hielo, los átomos empiezan a moverse más rápidamente. Entonces se convierte en líquido. Este es el estado líquido de la materia. Si la calentamos aún más, las moléculas se aceleran, se separan. El agua es una sustancia compuesta y se convierte en agua en estado gaseoso o vapor de agua. Claro, porque el agua puede tener 3 estados distintos: sólido, no, líquido y gaseoso. Y en cada uno de estos estados la materia puede actuar de forma distinta. Es por eso que el hielo es sólido y el vapor es liviano. Este tema nos sirve para entender al mundo y cómo funciona. Imagínate, si todo lo que nos rodea es materia, entonces los elementos químicos se juntan en cada objeto que está a nuestro alrededor. Claro, porque todas las cosas están formadas por la unión de elementos químicos. Hasta las cosas más simples de la vida están formadas por elementos químicos de distintos tipos. Todo tiene su particular composición: una bicicleta, una piedra, un pan o un cabello. Vamos a seguir indagando en este tema más adelante, porque todavía tenemos mucho que aprender sobre la materia y los átomos. Vamos a ver cómo se unen los elementos químicos para formar compuestos químicos, que es la unión de 2 o más moléculas. ¿Y cuáles son los ingredientes de esta elemental receta de unión de la que estás hablando ahorita? Nuestro objetivo será obtener agua y sal. La misma sal que ponemos en nuestras comidas y el agua que vimos que luego de ser hielo se derretía. Pero comencemos con la sal. Para esto necesitamos los siguientes ingredientes, que son 2 elementos químicos: el sodio y el cloro. Estos elementos son parte de los 118 que se encuentran formando la materia que nos rodea. Pero para esta ocasión tengo un átomo de sodio y un átomo de cloro recién saliditos del horno, preparados con una receta especial de mi abuela. Como pueden ver, aquí tenemos un átomo de cloro, que sus iniciales son Cl, y un átomo de sodio, que en este caso sus iniciales son Na. Esta viene de una palabra en latín. Así, los nombres de los elementos químicos vienen de palabras en griego o en latín, o de las personas que los descubrieron o de las ciudades donde fueron descubiertas. Cada uno de ellos tiene un número distinto de protones y electrones, que al juntarlos se combinan muy bien. Es como juntar 2 clases de salsa diferentes para obtener una nueva. Así como hemos ejemplificado a los átomos del cloro y del sodio en esta mesa, vamos a ver cómo se combinan los átomos. Al mezclar un átomo de sodio con un átomo de cloro, obtenemos cloruro de sodio, un compuesto binario ya que está formado por 2 elementos químicos. Al combinar átomos de elementos químicos, estamos creando compuestos. Es por eso que de la combinación del sodio con el cloro, nos da como resultado la sal. Ahora veamos si podemos obtener agua. Para esto necesitamos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y para eso veamos una animación que nos permita visualizar mejor este proceso. En este caso la preparación es diferente, porque necesitamos 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Este es un compuesto binario porque tiene 2 elementos químicos, aunque tenga 3 átomos. También puede haber compuestos de 3 elementos que se llaman terciarios. Así como el agua y la sal, todo en este mundo tiene procesos químicos que conforman lo que conocemos como materia. Ahora, yo sé que lo que estoy diciendo desde esta perspectiva suena bastante complejo. Karina, después de todo lo que hemos hablado ya me queda claro de que todas las cosas que están a nuestro alrededor están formadas por elementos químicos. Pero entonces me nace una nueva duda. ¿Cuál? Es que es sobre nuestro cuerpo. ¿También estamos llenos de elementos químicos? Sí, también estamos formados por átomos. En nuestro cuerpo existen elementos químicos que están formando moléculas y compuestos. El principal elemento es el carbono, porque sirve de base para las moléculas de la materia viva, que se combinan con el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Oye, pero entonces, ¿qué pasa con lo que comemos? También está formado por elementos químicos.
Los alimentos que ingerimos ayudan a que nuestro cuerpo funcione. Por ejemplo, cuando ingerimos un plátano, estamos ingiriendo potasio. Este ayuda al funcionamiento de nuestros músculos, a regular el agua y a eliminar exceso de desechos y de toxinas. La sal que vimos cómo se forma tiene sodio y esto también ayuda al funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero recuerden que cualquier cosa en exceso es perjudicial. ¡Claro que sí! Ese es el secreto de alimentarse bien. Por ejemplo, ahorita, Cari, yo tengo más hambre y quisiera comer un alimento que le sirva a mi cuerpo. Un alimento que tenga todos los elementos químicos que necesita mi cuerpo. Acuérdate que no todos los elementos químicos se pueden juntar entre ellos. Deben cumplir un requisito. Los elementos químicos se unen entre sí dependiendo de la compatibilidad del número de electrones y también dependiendo de cuántos electrones pueden dar y cuántos pueden recibir. Entonces, para formar el agua, necesitamos de 2 átomos de hidrógeno que se unieron con un átomo de oxígeno. Pero, ¿cómo se unieron entre ellos? Como ves, ahí están los electrones en sus órbitas. Ahora, el hidrógeno es capaz de compartir un electrón, pero el oxígeno es capaz de recibir 2 electrones en su última órbita. Cada átomo de oxígeno recibe un electrón de cada átomo de hidrógeno, formando los enlaces que mantienen unida a la molécula. ¡Exacto! Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no se puede unir un solo átomo de hidrógeno con un solo átomo de oxígeno? A ver, un átomo de oxígeno puede recibir hasta 2 electrones, pero un átomo de hidrógeno solo puede dar hasta 1 electrón. Entonces, nos quedaría sobrando el electrón del otro átomo de hidrógeno. ¡Exacto! Y no habría compatibilidad. Así de directas son las leyes de la naturaleza. Por eso el agua es un compuesto que necesita de 3 átomos para formarse. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Si juntamos los elementos que se pueden unir, estamos formando compuestos. Pero a ver, ¿qué clase de compuesto es la sal? La sal viene de juntar 2 átomos, uno de sodio y uno de cloro. Este es un compuesto binario porque tiene 2 elementos. Ahora, un compuesto binario está formado por átomos de 2 diferentes elementos químicos. Y si unimos otro más, en este caso tenemos 3 elementos químicos, es decir, un compuesto terciario. Oye, pero entonces, en este caso, ¿cómo es el asunto de la compatibilidad? La compatibilidad de la que te hablo se basa en la capacidad de los átomos de dar y recibir electrones entre ellos. El sodio solo puede dar un electrón a cualquier elemento y el cloro solo puede recibir un electrón de cualquier átomo. Se juntan y el electrón que el sodio puede dar pasa a formar parte del átomo del cloro. Todo lo que podemos ver y tocar está formado por compuestos. No puede ser. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, hasta ganas de llorar me da. Es increíble. ¿Cómo no nos damos cuenta de todo lo que tiene que pasar para que las cosas se formen? Hay un montón de cosas pequeñitas que no podemos ver, pero que nos dan vida y son muy importantes para nosotros. Sí, los átomos con su pequeñísimo tamaño forman parte de la materia que conforma la inmensidad del universo y así también de los organismos con vida. Creo que ahora veré la vida desde otro punto de vista. Un punto de vista más elemental. Eso me gusta. Es importante conocer cómo estamos formados y tener conciencia de cómo está formado todo lo que nos rodea y así también qué necesita nuestro organismo para funcionar bien. Átomo, te presento a Líder. Líder, te presento a mi gran amigo el átomo. Mucho gusto conocerlo, señor Átomo. De verdad, encantado de conocerlo. Ya sabemos cómo está compuesta la señora Materia. O sea, es decir, que ya conocemos íntimamente a la señora Materia. Y sabemos que usted, señor Átomo, junto a muchos, oiga, pero muchos como usted, la hacen, conformando lo que vemos, lo que olemos, lo que sentimos, oiga, y hasta lo que oímos, oye, y hasta lo que comemos.
Sabemos que está conformado por un núcleo, dentro del cual están los protones y los neutrones, y que alrededor de este giran unos muy pequeños y rápidos electrones. Oiga, ¿y si los átomos se juntan, forman un compuesto químico, sí o no? ¿Y qué es un compuesto químico? Es una molécula formada por la unión de dos o más elementos químicos. Y de materia está conformado el mundo. Los átomos conforman toda la materia que conocemos y que nos rodea. Un gusto enorme compartir con ustedes y nos vemos en un próximo programa para seguir aprendiendo. Sí, gracias por acompañarnos. ¡Chao! ¡Sí, chao! ¡Ya me voy!